Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese, tal como prometí una semana atrás, el tema será Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ese personaje que la historia le acredita la frase de que el fin justifica los medios, cosa que discutiremos con nuestro invitado de hoy, que como siempre es ese gran historiador, Henry Georget. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Antes que todo, ese público lo primero que quiere conocer es quién fue Nicolás Maquiavelo. Pues Nicolás Maquiavelo fue un político, diplomático y burócrata florentino de la época del Renacimiento italiano. Él es un personaje que ha pasado a la historia, por supuesto, por su famoso libro El Príncipe. Es la obra principal de él, aunque no la única. El señor director puede mostrar ahora la primera imagen que trajimos para que podamos ver quién. Este es el retrato más famoso que hay de Nicolás Maquiavelo, que fue hecho cuando él estaba en cargos públicos. Esa ropa que usted está viendo ahí, esa túnica que tiene puesta, es distintivo de un oficial de la República Florentina. No era muy bonito, ¿eh? No era un hombre especialmente hermoso, se ve que sin duda era un hombre inteligente, en la mirada que demuestra una gran inteligencia. Ese es el personaje que escribió El Príncipe y que vivió entre finales de los años 1400 y comienzo de 1500, que es el apogeo del Renacimiento italiano y una de las épocas más gloriosas de la República de Florencia. Sería bueno que nos diera ese environment, ese lugar, como se desenvolvió él en el orden político, social, cómo se vivía Italia en ese momento. Bueno, lo primero que hay que señalar es que Italia en esa época todavía no era una nación unificada. Italia en esa época estaba dividida en muchos pequeños estados, reinos, ducados, marquesados, principados, repúblicas, e incluso los estados pontificios. Entonces, si podemos ver la siguiente imagen, señor director, donde nos muestra lo que era Italia en el año 1494, que es cuando Maquiavelo comienza su carrera política. En esos años de mediados de la década de los 1490, es cuando Maquiavelo, ya un hombre adulto, comienza su vida política. Observe que el mapa de Italia está dividido en muchas regiones. Al sur vemos el reino de Nápoles, ¿verdad?, en un color azul. Vemos también el reino de Sicilia, que no era un territorio independiente, le pertenecía a la corona de Aragón, y ya volveremos a Aragón más adelante en la conversación. La isla de Cerdeña, que es esa isla que aparece ahí como morada, también pertenecía a la corona de Aragón. En el centro de la República, en el centro de la península italiana vemos los estados pontificios, eso ahí en color crema. Eso es lo que hoy queda de esos estados pontificios, es el Vaticano, que son apenas unas manzanas en la ciudad de Roma, pero en esa época, como ven, los estados pontificios ocupaban una buena tajada, una franja en el centro de Italia. Esos eran territorios del Papa, que le pertenecían a la Iglesia Católica, eran lo que llamaban la propiedad temporal del papado. Y vemos, por supuesto, ahí también al lado la República de Florencia y vemos otros ducados y repúblicas, como por ejemplo Milán, que era bastante importante territorialmente, Venecia, Génova, ¿verdad?, Siena. Entonces Italia no existía como una unidad territorial y era objetivo de las aspiraciones políticas, no solo de los distintos reinos italianos y del Papa, sino también de potencias extranjeras como podía ser la corona de Aragón y la corona de Francia. Entonces Italia no existía como unidad, y es en ese mundo fragmentado, de esos territorios italianos fragmentados, en el que Maquiavelo, como político florentino, va a llevar adelante su vida, pues. O sea, que lo más importante para ese televidente y para mí en este momento es que usted nos habla sobre la situación política de Florencia, lugar precioso en el cual estaba, claro, en ese momento. Bueno, Florencia había sido parte de las luchas políticas en Italia durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Por ejemplo, había habido la división entre el poder del Papa y el poder del emperador en Alemania, que dio origen al surgimiento de lo que podríamos llamar los primeros partidos políticos, que se llamaban güelfos y gibelinos.
Los güelfos eran partidarios de la figura del Papa y los gibelinos eran partidarios de la figura del emperador. Eso en los orígenes de ese conflicto. Eventualmente la palabra güelfo y gibelino dejó de representar a partidarios del Papa y del emperador, sino pasó a ser dos partidos políticos que variaban de fuerza y de importancia dependiendo de qué región de Italia estuviéramos hablando. Por ejemplo, Florencia fue tradicionalmente una ciudad güelfa, mientras que Milán era una ciudad gibelina, y así podíamos encontrar que en Italia algunos fueran partidarios de un bando o del otro. Si en una ciudad como Florencia predominaban los güelfos, entonces las personas que estuvieran en la oposición se vincularían o se identificarían como gibelinos, pero en realidad después de los siglos ya esos partidos o esas agrupaciones habían perdido todo sentido en cuanto a lo que había sido su misión original. Entonces Florencia es una república, había habido el predominio de distintas familias nobles, especialmente los Medici. Cuando nace Maquiavelo, está en su apogeo Lorenzo de Medici el Magnífico. Se le llamó el Magnífico porque fue un gran gobernante y además es una de las épocas más esplendorosas de Florencia, donde Lorenzo fue patrono de las artes, etc. Entonces figuras como Leonardo da Vinci es contemporáneo de Maquiavelo. Pero cuando Maquiavelo empieza a tener su actividad política, ya los Medici han caído en desgracia. Hay un interregno, hay un periodo en el cual los Medici no están en el poder, los Medici van a volver al poder. Pero en ese periodo, precisamente en el que los Medici no están en el poder, es cuando va a ser la vida política de Maquiavelo. Maquiavelo va a estar al servicio de la República Florentina sin los Medici. Yo creo que debemos profundizar más en Maquiavelo. ¿Cuáles son los orígenes de él, sociales y familiares? Ese personaje que la historia reconoce tanto. Correcto. Pues Maquiavelo era un personaje que provenía de una familia noble por ambos lados, tanto por el lado paterno como por el lado materno, con la diferencia o con el problema de que era una familia que habían empobrecido, es decir, no tenían el estatus social de pertenecer a la nobleza, pero no tenían el estatus económico. Eran familias ambas que habían perdido el predominio que habían tenido anteriormente y que estaban agobiados por las deudas. El padre entonces de Nicolás Maquiavelo era un abogado, era una persona que se dedicaba a la práctica profesional como abogado. Entonces Maquiavelo es un hombre que viene de buenos orígenes desde el punto de vista social, no tanto económico, que tuvo una educación muy esmerada y que cosa que se evidencia en sus letras. Cuando uno ve la obra de Maquiavelo, y por supuesto la más conocida es El Príncipe, pero él dejó una correspondencia política muy extensa, dejó otras obras, vemos que Maquiavelo es considerado uno de los grandes escritores de su época, un gran estilista, era un hombre talentoso, tanto literariamente como políticamente. ¿Pudiera irnos detallando esa vida política y los diferentes cargos que él ocupó? Sí, él ocupó muchísimos cargos de importancia en esa república que, como diríamos, va entre los años de 1490 y tantos, 1494 y 1512, que es cuando regresan los Medici al poder. En esos más de 10 años, Maquiavelo desempeñó funciones importantes dentro de la administración, fue secretario de Piero Soderini, que era la figura máxima de Florencia en esa época. También desempeñó funciones diplomáticas y le tocó viajar mucho por Europa. Él estuvo en la corte del rey de Francia, estuvo en la corte del emperador Maximiliano en Austria, viajó, por supuesto estuvo en contacto con los distintos papas de la época. Entonces Maquiavelo es un hombre que tuvo una vasta experiencia, tanto política como diplomática. Es decir, él no es un hombre de escritorio, él no es un teórico solamente, sino es un hombre que estuvo en la palestra, que estuvo en la vida pública y que desempeñó papeles de la alta responsabilidad e incluso tuvo papeles militares. Él estuvo trabajando mucho en la idea que era de él de crear milicias populares. Es decir, en esa época en Europa y especialmente en Italia, los reyes, príncipes y gobernantes dependían mucho de fuerzas mercenarias. Esa es la época de oro del condottiero. El condottiero era un capitán mercenario. Condottiero viene del italiano condotta, que es contrato. Entonces el condottiero era un contratista, era un mercenario, ¿verdad? Y muchos gobernantes dependían de esos mercenarios para llevar a cabo sus campañas militares. Era como un filibustero. Era como un filibustero, pero en tierra. Entonces, Maquiavelo desconfiaba de los mercenarios, consideraba que los mercenarios no eran confiables, y ciertamente tenía razón en ello, porque hay más de un mercenario, más de un condottiero cambió de bando
en medio de una guerra. Entonces él creía que un Estado, un gobierno debía apoyarse en sus ciudadanos para su propia defensa. Entonces él estuvo a cargo de la organización de milicias republicanas en Florencia. O sea, esos milicianos que vemos hoy tan populares, ya fueron populares en la época de Maquiavelo. Eso es correcto, aunque no era la única forma de reclutamiento, las únicas tropas existentes eran para Maquiavelo sumamente importantes. Son los dedicados a Maquiavelo lo tenemos siempre con una frase muy favorita, esa de que el fin justifica los medios. Usted hoy está dándonos a conocer un Maquiavelo interesantísimo, un hombre de buena procedencia, un hombre culto, un hombre preparado, un intelectual, un escritor, una serie de detalles que yo estoy seguro que muchos de esos televidentes no tenían ese concepto. Casi todo el concepto que tenemos de Maquiavelo es la famosa frase ese que se le achaca a él. El fin justifica los medios. Y con tal de llegar al fin, hacemos todo lo que, especialmente estos dictadosuelos que hemos tenido últimamente en nuestra América. Bueno, Maquiavelo primero no dijo esa frase tal como la usamos, ¿no? El fin justifica los medios, no la va a encontrar. Usted se lee El Príncipe y no va a encontrar esa frase tal cual. No sé si conviene entonces hablar de cuál es su obra pues más importante. No, yo creo que sí, yo quería aclarar eso, claro, para entrar ya en El Príncipe, que es donde yo veo que la gente quisiera sacar ese detalle. La gente que conoce a Maquiavelo, si conoce algo aparte de su nombre, conoce su obra El Príncipe, aunque no se la haya leído. Es su obra más importante, pero no la única. Él escribió El Príncipe, él escribió una defensa de la República que se llama Discurso sobre las décadas de Tito Livio. O sea, él hace un análisis de la historia de Tito Livio, que era un historiador de Roma, ¿verdad? Y en ella plantea muchas de sus ideas políticas. Entonces, El Príncipe no debe ser visto de manera aislada. Hay que agregar su discurso sobre las décadas de Tito Livio y su arte de la guerra, porque él escribió también de materia militar. Y estudiando esas tres obras, surge un panorama más completo de quién fue Maquiavelo y de cuáles eran sus ideas políticas. Pero vayamos al Príncipe. En El Príncipe, ¿qué es El Príncipe? El Príncipe es una especie de tratado o de manual para uso del príncipe, del gobernante, cómo debe desenvolverse, ¿verdad? Entonces, él originalmente él lo escribe cuando sale del poder. Él sale del poder por culpa de los Médici. Los Médici, cuando regresan los Médici al poder a Florencia, sale del poder Maquiavelo. Él es víctima de ese cambio de gobierno y incluso fue encarcelado y torturado por los Médici. Entonces es muy irónico que esa obra, El Príncipe, está dedicada a Lorenzo de Médici, no a Lorenzo el Magnífico, que ya había salido del poder, sino a su nieto, ¿verdad? Entonces él le dedica eso a los Médici. Él escribió El Príncipe entre 1513 y 1514, es decir, estamos conmemorando en este año los 500 años del Príncipe, que fue escrito, como le digo, entre 1513 y 1514, aunque no fue publicado en vida de él. Fue publicado luego de su muerte, pero el manuscrito El Príncipe ciertamente sabemos que estuvo en manos de uno o dos miembros de la familia Medici. Y él lo escribe con la idea de volver a la palestra política. Él de alguna manera está haciendo las paces con los Medici o tratando que los Medici hagan las paces con él o lo perdonen, porque él se le consideraba una persona poco confiable. Bueno, hasta el punto que estuvo preso y fue torturado por los Medici. Era republicano. Pero él era republicano, ahí está el detalle, ¿no? Maquiavelo no creía en monarquía ni en imperio. Maquiavelo era un hombre netamente republicano. En ese sentido era un hombre muy avanzado. Y uno se puede preguntar también, entonces si Maquiavelo escribe este tratado, ¿para qué lo escribe? ¿Para quién lo escribe? Como le dije, se lo dedica a Lorenzo de Medici, pero la gran pregunta es, ¿Lorenzo de Medici realmente necesitaba una obra de este tipo? ¿Por qué está escrito? ¿Y cómo termina ese libro? Ese libro termina con un llamado a que el pueblo italiano se levante y expulse a los extranjeros. Esa Italia que estaba dividida era la angustia de Maquiavelo. Maquiavelo quería ver a Italia unida. O sea, era un nacionalista. Maquiavelo era, primero que nada, era un nacionalista italiano y segundo, era un republicano. Entonces era un hombre que estaba siglos adelante de su época. Si nos ponemos a ver, Italia es una nación muy antigua, pero ¿cuándo se convierte en una nación unificada?
hacia 1870, o sea, los países latinoamericanos como México, Argentina, Colombia, todos eran república y tenían décadas como república cuando Italia todavía no se había unificado. Oiga. Entonces Maquiavelo se adelanta 300 y tantos años a la historia cuando él plantea eso. Y eso es, pienso yo, lo que hay que rescatar más de Maquiavelo. Yo quisiera que hemos hablado de ese pedacito, pero ese televidente lo ha estado escuchando sobre los Medici. Que nos diera algo de los Medici para poderlo introducir a Maquiavelo dentro de ese mundo gobernado por los Medici. Bueno, vamos a mostrar, vamos a pasar, lo primero que en su libro El Príncipe él hace es utilizar como modelo a una cierta forma de príncipe. Y el señor director puede mostrar en imagen, la siguiente imagen que tenemos es, por supuesto, la ciudad de Florencia, ¿verdad? Donde Maquiavelo se desenvuelve, ¿verdad? Usted que ha ido a Florencia preciosa, reconoce, es la que más me gustó de Italia, a la derecha vemos... Roma, sí. Más que Milán, más que Venecia. A la derecha Florencia. vemos el Duomo, ¿verdad? Y en primer plano el río Arno, ¿verdad? Que corre por la ciudad. En la siguiente imagen, señor director, ¿verdad? Podemos mostrarle al público televidente el perfil de César Borgia. César Borgia, duque valentino, es citado frecuentemente por Maquiavelo en El Príncipe, como un ejemplo. Ese señor es hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, a quien vamos a ver en la siguiente imagen, señor director. Este Papa Alejandro VI era Alejandro, su verdadero nombre era Rodrigo Borja, o sea, él era un Borgia, la famosa familia de los Borgia, en uno de los momentos más bajos del catolicismo, ¿verdad? Tenemos a Alejandro VI como Papa, y su hijo ilegítimo, César Borgia, trató de crear un centro de poder en Italia, en la región de la Romaña, o sea, utilizar los estados papales como plataforma para crear un reino propio. Trató de hacer fortuna, ¿verdad? Y Maquiavelo lo pone como ejemplo repetidas veces en su obra como un hombre joven, ambicioso, atrevido, ¿verdad? Y que tenía mucho potencial. Pero desafortunadamente, y eso es una de las cosas que está presente en la obra de Maquiavelo, la fortuna no le fue favorable. Él había hecho planes para casi todas las contingencias, incluyendo que su padre, el Papa, pudiera morir y entonces le quitara esa base de apoyo político, pero no había previsto que él también podía enfermarse. Entonces él en sucesión pierde a su padre y cae él enfermo, y todo lo que había venido construyendo en el centro de Italia se desmorona. O sea, no dejó obra, no dejó una continuidad, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que Maquiavelo menciona constantemente en su obra, la dualidad entre virtud y fortuna. Pero Maquiavelo no utiliza esas dos palabras de la manera que entendemos habitualmente. Nosotros cuando hablamos de virtud pensamos en rasgos positivos, ¿no? En una persona buena. Pero cuando Maquiavelo utiliza la palabra virtud, no la utiliza en ese sentido, sino como en el sentido en que nosotros nos referimos a un gran maestro de la música como un virtuoso. O sea, una persona que sabe hacer muy bien lo que hace. ¿Y cómo el público puede interpretar esas dos cosas? Bueno, él pone ejemplos, él explica qué quiere decir con virtud, cuando dice que César Borgia es un príncipe virtuoso. No está diciendo que es un príncipe bueno, sino está diciendo que es un príncipe efectivo, porque lograba sus objetivos. Y la fortuna es el azar, que tanto interviene en los asuntos del hombre. Él lo ve como diríamos hoy el principio de Murphy, ¿no? Cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal y en el peor momento posible. Para él la fortuna es una mujer, ¿verdad? Que es una imagen muy antigua utilizada en la Edad Media, la idea de la fortuna como una reina que quita y pone reyes. Para Maquiavelo la fortuna es un río, la fortuna es algo impredecible, se puede salir de cauce y puede producir tragedias, inundaciones y desastres. Entonces el soberano o príncipe virtuoso tiene que trabajar siempre previendo la fortuna puede serle desfavorable, entonces tiene que prepararse para la peor eventualidad. Entonces esa dicotomía es la que lleva adelante Maquiavelo, pero de todos los príncipes y de todos los modelos, mejor que César Borgia todavía, está este personaje que, señor director, si es tan amable, puede mostrar esa siguiente imagen, un personaje que nosotros los latinoamericanos y gente descendientes de la cultura española reconocemos muy bien. Ese es Fernando Católico, Fernando II de Aragón, uno de los reyes católicos, es para Maquiavelo el mejor ejemplo de lo que fue un príncipe.
para su desgracia, porque Fernando de Aragón era uno de los hombres responsables de que Italia no estuviera unida, porque él tenía un gran control sobre, el reino de Aragón tenía un gran control sobre lo que era el centro y el sur de Italia. Entonces él le da un cumplido, pero de una manera a desgano, ¿verdad? Porque era el mejor príncipe de esa época, pero era un príncipe que era sumamente nocivo para su idea de la unidad italiana. Entonces, él a veces no lo nombra por su nombre, no lo menciona por su nombre, sino dice, hay un príncipe en Europa que siempre rompe su palabra, que siempre trabaja, se presenta como muy pío y como muy santo y en realidad es un demonio. Cuando él no lo menciona por su nombre, se está refiriendo casi siempre a Fernando de Aragón. Pero entonces, ¿lo alaba o lo critica? Bueno, lo alaba porque para él es un gran príncipe. Para desgracia de Italia y de Maquiavelo, o sea, es un gran príncipe, pero es el peor enemigo que tiene Italia. Ahí viene quizás la palabra esa o la frase que le achacan a él, el fin justifica los medios, o sea que en Fernando el fin era dominar a Italia. Claro. Y entonces los medios que utilizaba era con ese fin, y entonces él al retratarlo en el príncipe crea esa imagen. Claro, es que para Maquiavelo la mejor política es la política más eficaz, lo que significa el mantenimiento del poder y el logro de los objetivos. Entonces, en ese sentido, la frase, aunque no sea de él, el fin justifica los medios, tiene cierto apoyo, porque él ciertamente piensa, ¿verdad?, que el príncipe, para lograr sus objetivos, tiene que estar dispuesto a hacer cosas que para otros serían consideradas negativas, terribles y hasta monstruosas, ¿no? Por ejemplo, él se pregunta, ¿un príncipe debe ser más amado o temido? Y él dice, bueno, el amor puede ser importante, pero el amor varía. Es más importante que sea temido, ¿verdad? Pero no odiado. Él establece ahí una diferencia. Una cosa es tenerle miedo a alguien y otra cosa es odiar a alguien. Es como, por ejemplo, un padre severo. Si un padre es severo, el hijo le puede tener miedo, pero no lo odia. Si lo odia, entonces tenemos un problema, ya no lo reconoce como padre. Entonces, para Maquiavelo, el príncipe es ese padre severo, ¿verdad?, que se le tiene miedo, pero que no se le odia, porque si se le odia, entonces es contraproducente. Trasladándonos a este mundo de hoy, contemporáneo, ¿considera usted o puede nombrar algunos Maquiavelos, o sea, no a Maquiavelo, sino a ese príncipe de Maquiavelo, contemporáneamente? Bueno, lo interesante de Maquiavelo es que Maquiavelo trasciende las ideologías políticas. Tanto gente de izquierda como gente de derecha ha hecho suyo a Maquiavelo. Podemos mostrar las últimas dos imágenes que trajimos aquí, señor director, para que las veamos. Aquí tenemos dos políticos italianos, dos políticos e intelectuales italianos de comienzo del siglo XX. A la izquierda, Antonio Gramsci, un pensador de la extrema izquierda, marxista, fundador del Partido Comunista Italiano, que pasó la mayor parte de su vida preso en las mazmorras de Mussolini. Y a la derecha tenemos a Benedetto Croce, un filósofo que era antimarxista, y ahí tenemos los dos extremos del pensamiento político italiano, ambos son herederos de Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo trasciende, y podemos mencionar, solo esos dos por mencionar a alguien de Italia, pero podemos mencionar pensadores de Europa como Rousseau, por ejemplo, que fueron grandes admiradores, o Hobbes en Inglaterra, el autor del Leviatán, que fueron admiradores de Maquiavelo y seguidores de Maquiavelo, ¿verdad? Rousseau, por ejemplo, decía que Maquiavelo el príncipe no estaba escrito realmente para ningún príncipe viviente en esa época, sino que estaba escrito para el pueblo italiano. Era como una manera de desenmascarar a los príncipes. Maquiavelo no está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Esa es la gran preocupación de muchas personas. Creen que el Maquiavelo lo que quiso dar una imagen de cómo había que ser para gobernar, ¿no? Y entonces los malos han cogido para su aprovechamiento lo que creen que les conviene a ellos para justificarse. Claro. ¿Usted cree que realmente César Borgia o Lorenzo de Medici o Fernando de Aragón necesitaban que alguien les escribiera un libro y les explicara eso? Ese era el pan de cada día de ellos. Ellos sabían perfectamente cómo actuar. Ese era su trabajo. Eso es como decirle a un pelotero cómo jugar béisbol. Que venga alguien a escribir un libro sobre cómo se debe jugar béisbol y enseñar a los grandes jugadores de las grandes ligas. No, él está revelando los secretos de lo que es el funcionamiento de la política en esa época. Él está diciendo, miren, esto es lo que hacen los príncipes, ¿verdad? Y se lo está dirigiendo al pueblo italiano, porque él lo que quiere es que el pueblo italiano tome las riendas de su propio destino y creen una nación
a la altura de su gloria y de sus tradiciones. Entonces, ese es el legado, pienso yo, el legado de Maquiavelo. Por otro lado, cuando usted dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es eso de los buenos y de los malos? Yo creo que los más maquiavélicos, en el sentido tradicional de la palabra, son esas personas que escriben contra Maquiavelo, que ha habido varias en la historia, gente que ha dicho, es que Maquiavelo era un hombre terrible, tenebroso, y lo que estaba diciendo era cómo ser malo. Bueno, esa gente que se llena la boca denostando a Maquiavelo, muchas veces es la más eficaz en usar esos planteamientos de poder descarnado que se le achacan a Maquiavelo. Tan es así que muchas veces una persona o uno quiere realizar una labor, no tiene que ser en el orden político, en el orden social, en el orden económico. Sí. Y dice, fulano está actuando como Maquiavelo. Correcto. Cuando es todo lo contrario a lo que Maquiavelo quería, ¿no? Claro, Maquiavelo era un hombre, primero un hombre de convicciones. Él no era un tipo que pensaba que había que tener el poder por el poder mismo. Muy por el contrario. Para él, la política tenía un objetivo, tenía un norte. Una nación unificada bajo el reino, para el pueblo italiano, una república, no depender de un ejército de mercenarios, sino depender de un ejército de ciudadanos. Es decir, incluso un adelantado a la idea de lo que era la milicia territorial o incluso un ejército de conscriptos. Entonces, Maquiavelo es un visionario que en la época del Renacimiento está postulando lo que debe ser la república liberal, moderna, italiana. ¿Verdad? Claro, era natural porque ¿cuál era la parte más desarrollada de la Europa de esa época? Si nos ponemos a ver, esa franja que va por el centro de Europa, que comienza en los Países Bajos, ¿verdad? Y va por el centro de Europa, entre Francia y Alemania, bajando, incluyendo Suiza y el norte de Italia. Esa era la zona más desarrollada, las grandes zonas, ciudades mercantiles, donde había surgido el capitalismo y estaba surgiendo el capitalismo en ese momento. Por supuesto, todos los reyes de la época veían con apetito ese territorio porque era el territorio más rico de Europa. Exacto. Y entonces era natural que muchos reyes, como el rey de Francia o el rey de Aragón, o los reyes católicos, ¿verdad?, estuvieran tratando de agarrar un pedazo de ese territorio, porque era el territorio donde verdaderamente estaban las fortunas ¿Usted europeas. cree que entonces la imagen que hemos tenido hasta ahora de Maquiavelo debemos cambiarla y considerarlo de otra manera? ¿Cómo usted, en un mensaje final sobre su opinión sobre Maquiavelo, lo define? Como un patriota italiano, un hombre adelantado a su época, y sobre todo yo recomiendo, como siempre, a la gente que quiere conocer más de alguien o de algo, que vaya directamente a la fuente. Yo recomiendo a la gente que se lea El Príncipe, yo recomiendo a la gente que se lea El Arte de la Guerra, recomiendo a la gente que se lea el discurso sobre las décadas de Tito Livio. Bueno, mis señores, yo creo que hoy tenemos una gran explicación, hemos entendido un poquitico más y quizás cambiemos esa mala opinión que muchos de nosotros teníamos sobre Maquiavelo y su obra maestra, El Príncipe. Sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor Henry Roget, se despide de ustedes hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.